sermón fue predicado el 31 de agosto de 2025 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado Dios y la tierra, basado en Génesis capítulo 13, versículo del 14 al 15, y Salmo capítulo 37, versículo 11. Después de que Lot se separó de él, el Señor le dijo a Abraham: alza los ojos y mira de dónde estás hacia el norte y el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero las manos heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz. Hace una semana terminamos de analizar el libro de Ruth. Hoy abordaremos un tema que recorre todo este libro, pero no solo este libro, sino también la Biblia, es decir, el papel que juega la tierra en la Biblia es nuestra esperanza. El libro de Ruth comienza con la información de que Elimelech saca a su familia de la tierra prometida y se dirige a Moab. En lugar de arrepentirse en la tierra, se exilia voluntariamente fuera del país. Noemí y Ruth regresan entonces a la tierra prometida y experimentan una gran bendición. ¿Importa que Elimelech haya dejado la tierra prometida? ¿Importa que Ruth y Noemí hayan recibido bendiciones tras regresar a la tierra de Israel? ¿Qué papel desempeña la tierra en el Antiguo Testamento? Tenemos promesas de tierras en la Biblia para los cristianos. De ser así, ¿cómo debemos tratar las promesas de Dios sobre la tierra de los cristianos si esperamos el cielo después de la muerte? ¿Cómo debemos abordar el conflicto religioso entre israelitas y palestinos por la tierra en Oriente Medio, donde cada bando cree que esta tierra le pertenece según la promesa de Dios? ¿Es la tierra santa y dónde se encuentra hoy en día? Hoy hablaremos de lo que Dios dice sobre la tierra, y esta no será una charla árida, desconectada de nosotros, de nuestras vidas y de nuestra esperanza. El tema de la tierra aparece, entre otras cosas, en el Nuevo Testamento en las promesas a los cristianos. Por lo tanto, es bueno para nosotros que vivamos en la tierra conocer el papel de la tierra y el plan de Dios. Comencemos con el hecho de que la tierra del Edén, Adán debía encontrarse con Dios en el jardín. Era tierra santa, de la cual, sin embargo, Adán fue expulsado cuando desobedeció a Dios. Más adelante tenemos la historia de Noé y el juicio de Dios sobre la tierra. Luego tenemos a Abraham, a quien Dios le ordenó dejar su tierra e ir a la tierra que le había indicado. Leemos además que Israel salió de Egipto para ocupar la tierra que Dios le había dado. Antes de morir, los patriarcas desearon que sus cuerpos fueran enterrados en un terreno en específico. No percibamos la fuerza de estos pasajes sobre la tierra porque, como cristianos, no consideramos sagrado ningún terreno específico. No creemos que Dios se reúna con nosotros en ningún terreno específico. Creemos que, como dijo el Señor Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente entre ellos. De hecho, la fe cristiana es probablemente la única gran religión mundial que no está vinculada a un lugar en específico. En la mayoría de los casos, otras religiones están ligadas a la zona donde surgieron. Por ejemplo, el budismo se ha mantenido principalmente en Asia y el Islam principalmente en Oriente Medio. Incluso cuando un musulmán abandona Oriente Medio, sigue estando conectado de alguna manera con la Meca. Su fe está geográficamente limitada. De igual manera, los judíos que viven fuera de Israel suelen peregrinar a Jerusalén porque su fe está vinculada a una zona específica, considerada más sagrada que otros lugares. Nuestra fe, la fe cristiana, es diferente. La iglesia no tiene un centro geográfico, es una fe en constante movimiento. Sí, la iglesia comenzó su obra en Jerusalén, pero los cristianos se extendieron rápidamente a otros lugares. No lo consideraron un problema, sino parte del llamado que recibieron del Señor Jesús. Por lo tanto, la iglesia no está atada a un solo lugar, ni a un solo idioma, ni a una sola cultura. Creemos en una iglesia multinacional, multicultural,
y multilingüe. Pero en un periodo histórico del Antiguo Pacto, antes de la venida de Cristo, la tierra de Palestina así tenía un estatus especial, porque era precisamente esta región la que Dios prometió dar a su pueblo. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿sigue siendo esta tierra o quizás otra especial? ¿No deberíamos, según la promesa de Dios, apoyar los esfuerzos de Israel, preocuparla, de acuerdo con la voluntad de Dios? Existe mucha confusión y conceptos erróneos en la iglesia actual sobre este asunto. Como resultado, muchos políticos occidentales tienen ideas confusas sobre la política de Oriente Medio. Pero a la luz de la Biblia, debemos ser claros. El estado geopolítico de Israel no tiene un estatus especial en el pacto ni las promesas especiales, y los cristianos deben tratarlos como una nación más. Los países occidentales pueden o no considerar a Israel un aliado útil, pero no hay ninguna razón teológica para que Israel deba ser favorecido sobre cualquier otra nación que no crea en Cristo. Si, por ejemplo, Estados Unidos se alía y apoya a Israel, debería ser porque Israel comparte más valores culturales e intereses económicos con los países occidentales que otras naciones de la región. Por supuesto, nuestra mayor preocupación debería ser que la evangelización esté prohibida por la ley israelí. Podemos plantear varias preguntas. ¿Por qué la tierra tenía un estatus especial bajo el antiguo pacto, pero ahora no? ¿Qué ha cambiado? ¿Existe algún equivalente de la tierra santa del Antiguo Testamento en el nuevo pacto? La abolición de la tierra santa especial en el Antiguo Testamento implica que la transición del antiguo al nuevo pacto implica un cambio de lo físico a lo no físico. Aquí hay 5 tesis sobre este tema. 1. Lo primero es que Dios le prometió tierra a Abraham y esta promesa se repite muchas veces. Génesis 12:1. Entonces el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 15:18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Génesis 17:8. La tierra donde resides, la tierra de Canaán, te la dará a ti y a tu descendencia después de ti en posesión perpetua, y yo seré tu Dios. La tierra es una de las bendiciones que Dios promete otorgar a Abraham y a su descendencia. A la luz del libro de Génesis, esto debería verse como una restauración o restablecimiento del jardín del Edén. Adán fue expulsado del jardín del Edén, pero ahora Dios promete restaurar la posesión del santuario en el jardín. Dios revertirá el exilio de Adán y prometerá una tierra santa y a Abraham y a sus descendientes. En segundo lugar, esta tierra finalmente pasó a ser propiedad plena de los descendientes de Abraham después del éxodo. Es decir, después de que Israel salió de Egipto. Josué conquistó la tierra y a partir de entonces Dios puso su nombre en el nuevo Edén. Los gentiles, es decir, los no judíos, podían entrar y habitar esta tierra, pero era posesión permanente de Israel. En tercer lugar, Israel no tenía derecho a reclamar esta tierra como suya, haciendo lo que quisiera. Dios prometió expulsar al pueblo de Israel de la tierra si Israel se mostraba infiel. Y así como el Señor se regocijó en haceros bien y en multiplicaros, así se regocijará en destruiros y exterminaros, y seréis cortados de la tierra a la que entréis para poseerla. El Señor os esparcirá entre todos los pueblos, de un extremo a otro de la tierra, y allí serviréis a dioses ajenos, que ni vosotros ni vuestros padres conocéis, dioses de madera, de piedra. Deuteronomio 28, del 63 al 65. Y así sucedió primero en el norte de Israel, en el 722 a.C., y luego en Judá en el sur, en 586 a.C.
La cuestión era que la tierra santa no podía tolerar un pueblo impío. En cuarto lugar, en el 70 después de Cristo, los israelitas fueron expulsados de nuevo de la tierra y esparcidos entre las naciones. Esto ocurrió cuando las tropas romanas destruyeron el templo de Jerusalén. Fue el juicio de Dios sobre Israel infiel por la crucifixión de Jesús y la persecución de su iglesia. Lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo fue de gran importancia porque puso el estatus especial de Israel como nación elegida por Dios. El sacerdote real fue arrebatado de Israel y dado a un nuevo pueblo, el nuevo Israel, la iglesia, Gálatas 6:16. Es la iglesia, los cristianos, a quienes se les llama el Israel de Dios, el Nuevo Testamento, un sacerdocio real. Pero vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 1:9. Las cartas de Pablo aprendemos que el sistema de la vieja creación, que incluía la circuncisión, la división entre judíos y gentiles, el sistema de sacrificio, el calendario lunar y el espacio geográfico sagrado, y todas las leyes relativas a ese espacio en Palestina, ha llegado a su fin. Por lo tanto, la tierra de Palestina no tiene un estatus especial, ciertamente no mayor que la circuncisión en la era del Nuevo Pacto. Y en quinto lugar, sin embargo, debemos enfatizar que el pacto de Dios con su pueblo sigue vinculado a la herencia y a la promesa de la tierra. No es que en el Nuevo Testamento hayamos pasado a una esperanza etcétera e inmaterial. Al contrario, en el nuevo pacto la promesa de la tierra se ha extendido a toda la tierra. Ahora el mundo entero es declarado santo en Cristo. La tierra de Palestina que Dios prometió a Abraham fue simplemente un anticipo de una herencia mucho mayor, el mundo entero. La conquista y posesión de esta tierra por parte de Israel prefiguró la herencia mucho mayor que Dios daría a su pueblo. A la iglesia se le ha prometido la herencia de la tierra a medida que crece y hace discípulos de las naciones de la tierra. El Señor Jesús dijo: bienaventurados las manos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Cuando Cristo regrese, moraremos con Dios en una creación física renovada por toda la eternidad. Juan dice: y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:2. Y Apocalipsis 21:22 describe la unión del cielo y la tierra. Esta siempre ha sido la intención de Dios, unir a su pueblo, el cielo uniéndose a la tierra, para que sean uno solo. Esta debería ser la máxima y bendita esperanza del pueblo de Dios, pero esta esperanza se está cumpliendo poco a poco. En la gran comisión de Mateo 28, el Señor Jesús dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, lo que significa esencialmente toda la tierra es mía. Les ha prometido el mundo entero. Vayan y conquístenla, vayan y tomen lo que es suyo. Por lo tanto, la misión de la iglesia es transformar la tierra y llenarla con los discípulos de Cristo. Pero este mandato está precedido por una promesa. La promesa de que Dios nos dio no solo abarca un fragmento de la tierra, sino toda la tierra. Un ejemplo de esto es la reformulación que Pablo hace del quinto mandamiento en Efesios 6. A los hijos judíos, bajo el nuevo pacto, se les prometió una larga vida en la tierra prometida. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean largos y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. A los hijos cristianos de Éfeso se les prometió una larga vida en la tierra. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre.
Esto es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, tengas una larga vida sobre la tierra. Vemos que el alcance de la promesa ha cambiado de una estrecha franja de tierra a todo el mundo, al igual que se expandió de los hijos judíos de los hijos cristianos. Existen dos errores comunes con respecto a la perspectiva de la tierra entre los cristianos. El primer error es el error de la teología dispensacional. Consiste en considerar la tierra de Canaán, Israel o Palestina, como le llamamos hoy, como algo único. Por supuesto, es una negación del Nuevo Testamento, es una negación del alcance global de la obra de Cristo, que aúna a los creyentes judíos y gentiles en una salvación y una herencia común. Si a los creyentes judíos en Cristo se les prometió algo que no se les prometió a los gentiles, entonces Pablo se equivoca al afirmar que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles en Cristo. Las cartas de Pablo nos muestran con frecuencia que no hay diferencia entre judíos y gentiles creyentes en el nuevo pacto. Compartimos la misma salvación, las mismas bendiciones y la misma herencia final. En Cristo, la distinción entre judíos y gentiles ha sido abolida. En Cristo somos uno. Por lo tanto, afirmar que los creyentes judíos tienen derecho a una promesa especial de tierra es una violación del Evangelio. Afirmar que los creyentes gentiles en Cristo tienen las bendiciones A, B y C, pero que los creyentes judíos en Cristo tienen las bendiciones A, B, C y D, contradice la enseñanza del Nuevo Testamento de que en Cristo somos enriquecidos en todas las cosas, incluyendo la promesa de la tierra. Por lo tanto, ya no deberíamos llamar a la tierra palestina Tierra Santa, así como ya no deberíamos considerar la circuncisión una señal del pacto de Dios con su pueblo. Por supuesto, un viaje a Palestina puede ser valioso por razones históricas. Los acontecimientos más importantes de la historia humana tuvieron lugar allí, pero no estamos más cerca de Dios allí que en ningún otro lugar. No se trata de una peregrinación religiosa. Jesús dijo que estaría presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. En el nuevo pacto no tenemos que ir al templo. El templo viene a nosotros. El templo celestial se abre ante nosotros. Cuando clamamos al Padre en el nombre de Jesús, Hebreos 10:19. El segundo error es asumir que la promesa de la tierra en el antiguo pacto se ha transformado en una promesa de un cielo étero y eterno en el nuevo pacto. Pensar que la promesa de Dios ya no se materializa es simplemente erróneo. Nuestra esperanza, por supuesto, es ir al cielo después de la muerte, para estar con Cristo, donde no habrá enfermedad ni muerte. Pero recuerden que este es el llamado estado intermedio, no la fase final de nuestra salvación. Jesús predijo la resurrección del cuerpo, y su resurrección se presenta en la Biblia no solo como su triunfo sobre la muerte, sino también como un anticipo de nuestra propia resurrección. Pablo también nos señala la resurrección del cuerpo, 1 Corintios 15, la renovación de toda la creación como la bendición, como la bendita esperanza de la iglesia. El cielo es un lugar de glorificación de Dios, pero también de espera de la resurrección en el último día. Esto es importante porque lo que creemos sobre el futuro tiene muchas implicaciones en nuestra vida aquí y ahora. Las expectativas sobre el futuro moldean nuestras acciones presentes. Comparemos a alguien cuya expectativa máxima es morar eternamente en un cielo étero con alguien cuya esperanza máxima es la resurrección del cuerpo y una creación física renovada. ¿Quién estará más dispuesto a trabajar duro en la carne ahora? ¿Quién estará más dispuesto a ayudar a los pobres, no solo predicándoles, sino también satisfaciendo sus necesidades físicas? ¿Quién está más dispuesto a combinar la evangelización con la ayuda práctica y el apoyo para sus necesidades físicas y materiales? Si alguien anhela la resurrección del cuerpo y la transformación de este mundo,
estará más motivado a abordar las necesidades humanas de una manera más íntegra. El cuerpo no es un contendor del alma, es parte integral de quienes somos. Si el cuerpo resucita en el futuro, significa que es importante para Dios y lo que hacemos en él importa. El plan de Dios no es que no nos sentamos en las nubes y toquemos arpas. Viviremos en una nueva creación perfeccionada, donde adoramos a Dios, trabajamos y descansaremos, disfrutando del fruto de nuestro trabajo. En el antiguo pacto, estar en la tierra era extremadamente importante. Sin embargo, en el Nuevo Testamento los apóstoles no dicen, vayan a la tierra, vayan al templo de Jerusalén. Dijeron, vayan a Cristo con fe. Estar en Cristo reemplazó o completó estar en la tierra. Según el libro de Josué y el Salmo 95, estar en la tierra significa estar en el reposo de Dios. Sin embargo, en Mateo 11, Jesús declara que Él es el reposo. Por lo tanto, la manera de entrar en el reposo de Dios es entrar en Cristo. El pueblo de Dios entró en la tierra prometida por el agua. De igual manera, nosotros entramos en Cristo por las aguas del bautismo. Esto significa que la tierra prometida en el Nuevo Testamento era una imagen tipológica de Cristo. Él es nuestra meta, nuestro reposo, Él es nuestro encuentro con Dios. ¿Por qué se dedica un capítulo entero del Génesis exclusivamente a las negociaciones de Abraham por un terreno para enterrar a Sara después de su muerte? Porque descansar en la tierra era señal y símbolo de estar en Cristo. Recuerden a Jacob, quien ordenó a sus hijos, Génesis 49-29, que tomaran sus huesos y los enterraran en la tierra de Canaán. ¿Por qué es esto tan importante? Era una señal de su fe y su anhelo por Cristo. Al final del libro del Génesis habla de su entierro en la tierra que Dios le dio a Abraham, porque era una señal de lo que estaba por venir. Es una promesa de resurrección. Josué en Egipto pidió lo mismo. Entonces Josué hizo juramento a los hijos de Israel, diciendo, cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí. Génesis 50-25. Por lo tanto, un entierro cristiano es el entierro del cuerpo, no la cremación ni la incineración, porque contienen el simbolismo de la resurrección, no de la aniquilación. Y aunque la cremación no es pecado, y Dios se ocupará incluso de las cenizas en el día de la resurrección, depositamos respetuosamente el cuerpo del difunto en una tumba en la tierra, con la esperanza de la resurrección y la vida futura en la tierra. Pero la tierra santa y el templo que se alzaba sobre ellas en el antiguo pacto no solo era una prefiguración de Cristo, también era una imagen de la iglesia. Y todo el sistema de santidad del antiguo pacto se basa en la geografía. Si querías acercarte a Dios, ibas al templo de Jerusalén. Sin embargo, en el nuevo pacto Jesús dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Un lugar santo es donde nos reunimos como iglesia en el nombre de Jesús. Por lo tanto, estar en la iglesia, entendida como la comunidad de los discípulos de Jesús, significa estar en la tierra santa, en un lugar santo. Los grupos hogareños y las organizaciones paraeclesiásticas no contienen tal promesa. En el Nuevo Testamento la iglesia se llama la Jerusalén Celestial, Gálatas 4, Apocalipsis 21-22. Y en Hebreos 12 leemos que cuando venimos a la iglesia nos acercamos al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Todos estos aspectos geográficos y ceremoniales del antiguo pacto se encuentran su cumplimiento en la comunidad del nuevo pacto. La tierra de Canaán fue una vez la morada de Dios, el lugar donde puso su nombre,
Hoy la iglesia es la morada de Dios, el lugar donde Dios ha puesto su nombre. Hablar de la tierra de Palestina como tierra santa implica que el resto de la tierra sigue siendo impura y profana, lo cual es un error. Dios no le dijo a Cornelio, no llames impuro. Dios le dijo a Cornelio, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Cristo ha tomado posesión del mundo entero. Puede que el mundo aún no parezca una tierra celestial ni una ciudad santa, pero Dios promete que lo que será mediante el fiel ministerio de proclamar el Evangelio a través de la iglesia, contra el cual las puertas del infierno no prevalecen. A forma de aplicación, por lo tanto, trabaja con honestidad, transforma la tierra en tu área de especialización, cuida el cuerpo, que es importante en el plan de Dios, y sé el administrador de Dios de su creación, animales, plantas y materia inanimada. Toma las cosas buenas de Dios en tus manos y transfórmalas en cosas mejores para Dios. Esto, entre otras cosas, simboliza el pan y el vino, que son el fruto de la tierra y el trabajo de las manos humanas. Cosas buenas, granos, agua, sal, gracias al trabajo de las manos humanas, se convierten en algo aún mejor. El pan, cosas buenas, el fruto de la vid, gracias al trabajo de las manos humanas, se convierten en algo aún más delicioso, el vino. Sé fiel a Dios como diseñador gráfico, electricista, asistente de tal, maestro, programador, mamá, papá. Dios ama al mundo. Dios envió a su Hijo para renovar y salvar el mundo. Y en esta transformación del mundo te usa a ti, entre otros. Amén.